Exaltamos en esta mañana la grandeza del nombre del Señor. Exaltamos al Rey que viene. Exaltamos la gloria del Señor, que es por siempre y para siempre. Amén y amén. Abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Y hoy termino una tarea que teníamos agendada de dar por lo menos 4 enseñanzas acerca de cómo nos llegó la Biblia. ¿Cómo nos llegó la Biblia? Luego estuvimos viendo en Hechos de los Apóstoles cómo nos llegaron los textos de Hechos de los Apóstoles y qué significa Hechos de los Apóstoles. Hace 8 días estábamos viendo algunas cosas de Romanos, Pablo a la carta a los Romanos, y hoy vamos a terminar de ver esto de la carta a los Romanos, la justicia de Dios. Sígame en la lectura de Romanos capítulo 4. Recuerden que es una carta. Los apóstoles usaron el enviar cartas. No era algo tan sencillo enviar cartas. Muchas de esas cartas tenían que enviarlas con una persona para que no se perdieran. Y las cartas luego se podían convertir en epístolas. ¿Saben qué es una epístola? Cuando el apóstol que enviaba la carta decía: y ustedes que ya la leyeron, hagan copias y envíenla a otros creyentes en otros lugares. Entonces, en ese momento la carta se convertía en epístola. No tenía solamente un solo destinatario, sino que tenía ya ahora muchos más oyentes. Imagínese el tiempo del primer siglo. Estos primeros creyentes en Jesús. Es un tiempo de mucha pobreza. Roma tiene posesión del territorio de Judea, tiene el dominio político, el dominio de gobierno, el dominio económico, pero Roma aseguraba una paz, la paz romana, pero una paz bajo sometimiento. Jesús predicó bajo el sometimiento romano y había mucha pobreza. Roma no era que tuviera unas políticas económicas que hicieran que los pueblos surgieran, no. Había mucha pobreza, había mucho analfabetismo. Entonces los que escribían las cartas, los que podían leerlas, correspondía a algo así como el 3% de la población. No sé si usted se ha percatado de esa perspectiva del tiempo de Jesús y del tiempo del primer siglo. Entonces era muy importante hacer que las cartas se oyeran, se escucharan, hacer escuchar las cartas, porque había mucho analfabetismo. La gente del tiempo de Jesús estaba acostumbrada a memorizar, y ellos memorizaban mucho, memorizaban textos del Antiguo Testamento porque los oían la repetición. Ellos memorizaban, tenían la práctica de memorizar. Imagínense a Jesús predicando el Evangelio
Nunca usted va a encontrar a Jesús diciéndole a alguien, hágame el favor y me escribe ahí, Sermón del Monte. Punto 1. Bienaventurados los pobres de espíritu. No, nunca encontrarás eso en el Evangelio. Jesús no le dijo a nadie que escribiera sus palabras. Pero 30 años después aparecen los primeros escritos de la segunda generación de los que escucharon, memorizaron y le transmitieron esas memorias a la siguiente generación, y esa fue la generación que empezó a escribir los evangelios. Los evangelios aparecen alrededor del año 70 ya escritos. Entonces cuando usted lee Mateo, no es que Mateo se sentó a escribir el evangelio de Mateo, sino que la segunda generación, recordando las palabras de Jesús, los dichos de Jesús, los sermones de Jesús, recopilaron, escribieron los evangelios. El último en escribirse del canon del Nuevo Testamento es Apocalipsis, año 95, ya terminando el primer siglo, año 95. El Apocalipsis de un tal Juan, no se sabe qué Juan. Un Juan que estaba en la isla de Patmos. Pero no hay certeza de que sea Juan el discípulo amado. Un tal Juan. Y en ese marco de escribir cartas tenemos esta, la de Pablo a los Romanos. Pablo a los Romanos, capítulo 4. Hace 8 días estábamos viendo el capítulo 3, ¿recuerdan? ¿Recuerdan qué versículos estábamos viendo del capítulo 3? Vamos a hacer un examen a los que se fueron de vacaciones. Capítulo 3, versículo 21. ¿Tienen buena memoria los que se fueron de vacaciones? Sí, estuvimos viendo el capítulo 3, versículo 21, 22, 23, parte del 24, pero hoy vamos a entrar de lleno en Romanos capítulo 4. Síganme en la lectura. ¿Estamos todos listos? Digan amén, los que estén listos. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? O Pablo está diciendo, ¿qué más le añadimos a esto de la justicia de Dios? ¿Qué más decimos acerca de la justicia de Dios? Él viene diciendo que por cuanto ¿todos qué? Pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces tenga en cuenta estos 3 términos: pacto, tribunal de justicia y tiempo final. Podemos entender el Evangelio desde estos 3 aspectos. Tenemos un pacto, tenemos unos hechos. ¿Con quién Dios hizo pacto para acabar con el pecado en el mundo? ¿Con quién Dios hizo pacto para proponerse acabar con el pecado del mundo? Entonces Dios encuentra a Abraham, encuentra a Abraham y le dice, de ti haré una nación, ¿qué? Grande. Tu descendencia será como las estrellas del cielo y también será como la arena del mar. Hay una descendencia natural como las estrellas, hay una descendencia espiritual como las estrellas, hay una descendencia de Abraham como las arenas del mar. Dios hace pacto con Abraham. Quiero que me quede muy claro. Cuando Dios se propuso
terminar con el pecado de Adán y la maldición del pecado en la humanidad, buscó una persona a quien confiarle su pacto y que creyera, una persona que creyera que iba a tener descendencia, una descendencia que traería con las generaciones siguientes, traería al Mesías a la tierra. Nada fácil. Imagínense que a usted lo llama Dios y le dice: voy a hacer de ti una nación grande, y pasan luego 25 años y nada que puedes dejar en embarazo a tu esposa. Cuando Dios le habla del pacto a Abraham es Génesis 15. Cuando Dios le aparece de nuevo a Abraham, ya Sara tiene 90 años, ya él tiene 100 años, han pasado 25 años desde que Dios le habló del pacto y le dio la promesa de que a través de ellos iba a traer una descendencia a la tierra. ¿Usted es así de paciente? ¿Se da cuenta que la fe de Abraham no era cualquier fe? ¿Cuánto demoró que se cumpliera esa promesa? 25 años. Se pusieron viejitos. Sara ya no tenía la costumbre de las mujeres, ya no menstruaba, ya no ovulaba, ya estaba viejita. Abraham pues ni se diga. Y cuando todo parecía totalmente imposible en lo natural, Dios hizo que su promesa de pacto se cumpliera en un par de ancianos. Yo traje una lámina para que usted tenga como una idea de cómo estaban Abraham y Sara cuando tuvieron a Isaac, el hijo de la promesa. ¿Quién lo hizo? No me digas que él no puede. ¿Lo puede decir conmigo? No me digas que él no puede. Cuando era imposible que Abraham, que Sara, en lo natural, en lo físico, tuvieran un hijo, Dios vino y les habló y les dijo: en el tiempo de la vida, o sea, dentro de un año, en el tiempo de la vida, Sara tendrá su hijo. Diga conmigo: pacto. Pacto. Pacto, tenemos un pacto. Dios hizo un pacto con Abraham. A través de esa descendencia de Isaac vino la nación de Israel. La nación de Israel, usted puede ver toda la historia en el Antiguo Testamento, los muchos momentos en que ellos algunas veces creyeron, otras veces se desinflaron, algunas veces volvían otra vez a creer en la promesa y otra vez se apartaban de ella, hasta que el Señor les dijo: no más recocha aquí, los voy a llevar cautivos a Babilonia, los voy a disciplinar, y cuando pasen por Babilonia volverán aquí, y es cuando reconstruyen el segundo templo, el templo en el que entró Jesús, templo que luego refaccionó Herodes, y el templo que Trump quiere impulsar ahora que vuelve a ser presidente. La reconstrucción del tercer templo es un reloj profético muy importante. Imagínense que en cualquier momento del próximo año, o del año 2026, los judíos logren ese acuerdo y levanten en cuestión de menos de un año el tercer templo. ¿Por qué eso está ahí?
Porque eso está ahí en las noticias. Porque Dios hizo un pacto ¿con quién? Con Abraham. La descendencia natural de Abraham ya volvió otra vez a ocupar la tierra. Israel defiende la promesa de la tierra por ese pacto con armas, a fuego. ¿Lo han visto en las noticias en este año? ¿Cómo lo defienden? ¿Cómo defienden la promesa de territorio de ese pacto? ¿Es real ese pacto? Es real. Nunca Irán había atacado a Israel desde su territorio. Primera vez que lo hace, y lo hizo en abril de este año y lo volvió a repetir este año. Todo eso nos está diciendo, lo del pacto es serio. Lo que Dios pactó con Abraham es serio y tiene un cumplimiento en nuestro tiempo. Pero la segunda palabra que estábamos explicando es tribunal. Diga conmigo, tribunal de justicia. Y estaba explicando hace 8 días acerca del tribunal de justicia. Dios es un Dios justo. Vamos a ver la presentación. Dios es un Dios justo. Cuando nosotros venimos a la fe en Jesús, decimos que hemos recibido justificación. Pero justificación no es que usted entró en una religión o llegó a tener un sentimiento de fe por Jesús. Justificación es más que eso. Un tribunal al estilo del Antiguo Testamento, hay un juez, hay un demandante y hay un demandado. Israel demanda delante de Dios: Dios, cumple tu pacto. Cumple tu pacto con nosotros y líbranos de nuestros enemigos. Y resulta que Jesús aparece en la escena, en la mitad de los tiempos de la humanidad. Aparece. Israel cree que cuando venga el Mesías, el tiempo del fin se habrá cumplido. Pero ellos no reconocen a Jesús como Mesías. ¿Se da cuenta que los que creyeron en Jesús, esos primeros creyentes, para ellos fue el comienzo de la obra perfecta de las promesas hechas a Abraham? Mientras para los judíos que el Mesías viniera era el fin de los tiempos, para los que creímos en Jesús es el comienzo del tiempo de la gracia. Y los cristianos de esa época hablaron de un fin escatológico. Al final, estamos muy cerca de ese fin escatológico, de ese tiempo final. Lo veíamos en la presentación anterior. Ahora vaya conmigo a Romanos 4. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Qué está diciendo? Lea el verso 2 de nuevo. Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios. ¿Qué fue lo que creyó Abraham? ¿Qué fue lo que creyó Abraham? Que Dios, a través de ellos dos, iba a traer una descendencia que traería en las generaciones adelante, traería al Mesías a la tierra. Y creyó Abraham, ¿y qué? Le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda.
Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Se lo voy a poner en términos que ustedes entiendan y todos podamos entender. A Israel se le dieron los mandamientos, la ley, y el pueblo de Israel confió tanto en que cumpliendo esos mandamientos, el juez tenía que absolverlos porque cumplían mandamientos. Y Jesús aparece en la escena diciéndole a los fariseos: fariseos hipócritas, ustedes son sepulcros blanqueados. Wow, pero guardan Shabbat, diezman, hacen ofrendas para el templo, hacen como 613 observaciones de la ley, y Jesús les dice: ninguna de las obras que ustedes hacen cumpliendo la ley los puede justificar como absueltos delante de Dios. Ustedes moralmente están mal. Pero ahora aparece en pleno siglo XXI un movimiento judeomesiánico tan fuerte que quiere arrastrar a los que ya fueron absueltos por la sangre de Cristo, los quieren hacer volver otra vez a que observen las obras de la ley. Y se da cuenta, en las redes sociales el ataque es todos los días. Y usted va a ver Reels, History, va a ver en Instagram, en TikTok, eso es fuertísimo. O yo no sé si es que me atacan a mí solamente, pero cuando yo entro a TikTok es: y vuelve a la Torá, y vuelve al mandamiento, porque la Torá es eterna, porque la Torá es la palabra. Y Pablo viene a la carta a los romanos a decir: la Torá no justifica a nadie. Es buena porque te muestra el pecado, pero la Torá no les va a servir para ser absueltos delante del gran juez, del gran Dios. Entonces usted viene a esta iglesia y dice: pero yo tengo que ser absuelto, yo tengo que ser salvo, porque yo diezmo, porque yo vengo cumplidamente a todas las reuniones, porque yo hago ayunos, porque yo, y Dios te va a decir lo mismo que le dijo a Israel: sepulcro blanqueado. Y no digo otras cosas que dijo Jesús. Ese Jesús que a veces ponen en Hollywood así todo suavecito, ese no es el Jesús del Evangelio. Cuando Él tuvo que decirle a los religiosos: ustedes están mal delante de ese juez, ustedes están mal. Verso número 4. ¿Vamos ahí? Pero al que obra, o sea, si usted reparte todo su sueldo en mercados este diciembre, dice: voy a hacer unas obras de misericordia, y usted reparte todo su sueldo en mercados y va con nosotros el 7, 8 a Patio Bonito, vamos a hacer un operativo allí, me voy para Patio Bonito con la fundación, voy a ir a llevar regalos a los niños, voy a ir a abrazar a los niños allá del sector de Patio Bonito. Si usted piensa que eso se te va a contar como justicia, estás equivocado. ¿Debemos hacer misericordia? Sí, pero no se te va a contar como justicia, como que tú abonaste para ese tribunal donde nos presentaremos delante de Dios. Luego dice: mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Lea de nuevo el verso 5. Mas el que no anda en Shabbat,
circuncidándose, observando la ley puntualmente. Dice, mas el que no obra. ¿Qué dice? Mas el que no obra, sino cree, fe, ya no es obra, es fe, ya no es esfuerzo, es confianza en lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Cuántas veces vamos a tener que escuchar que nos recuerden en la iglesia el Evangelio? Yo he tenido que escuchar esto, hice un cálculo en estos días, cerca de 1500 veces. Si multiplico desde mis 8 años, 52 domingos al año, y tengo 54 años, o sea que por 46 años he estado escuchando el Evangelio 52 veces al año. O sea, como 2000 veces he tenido que escuchar. Y aunque lo he escuchado 2000 veces, Dios todavía sigue bregando con Jairo. ¿Cierto? Aunque usted lo ha escuchado 100 veces, el Espíritu del Señor sigue trabajando en usted hasta que Cristo sea perfeccionado en ti. Y entonces el nuevo hombre, conforme a la naturaleza de Cristo, se pueda expresar en la ciudad donde estamos, en la nación donde estamos, en la familia donde estamos, podamos expresar el poder del Evangelio. El sacerdote en la misa toda la noche lo dice, y este es el cuerpo de Cristo que fue dado por vosotros, y y lo repite, pero de tanto que se repite, pierde el poder. Tenemos un problema, aceptémoslo. No conocemos la plenitud de Cristo, no conocemos su Evangelio. Una hermana me dijo una vez, una señora me dijo, voy a hacer un ayuno de 20 días. 20 días, su merced, ¿por qué va a hacer un ayuno de 20 días? No, es que quiero que Dios me hable. O sea, ¿usted le hace huelga de hambre a Dios para que Dios le hable? Eso es obra. Eso no es fe. Y el esposo era inconverso y usted le dice, ¿usted va a dejar aguantando 20 días a su esposo? Eso no se le hace al esposo. Así que hermanas, no ayunen tanto, porque eso no se le hace al esposo. Y Jesús dice en el Evangelio, mientras el esposo está revelado, mientras el esposo está, mírenme acá, mientras el esposo está, no tienen que ayunar. O sea, ¿está o no está el esposo? ¿Tengo una comunión con Cristo o no la tengo? Se fue el esposo. Ya no tengo esa comunión con el Señor. No estoy descartando el ayuno. Hay un ejercicio de ayuno que es del Nuevo Testamento, pero que no puede ser contado por obra. Amén. Tóquele el hombro a su vecino y dígale, no le haga huelga de hambre a Dios para ver si Dios te habla, porque no te va a hablar. De esa manera no te va a hablar del Señor. Verso, ¿dónde vamos? Ayúdenme. Mas el que no obra,
Mas el que no obra, sino cree, fe, ¿cree en quién? En aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dos láminas, creo. Bueno, la que sí. Ok. Mas el que cree, su fe en el Señor, su fe en el sacrificio hecho en la cruz, le es contada ¿por qué? Por justicia. Es absuelto. Aquí está Jairo reconociendo el señorío de Cristo. Yo estoy ahí frente a la cruz reconociendo la obra perfecta de Jesús en la cruz, que terminó, fue la forma en que Dios terminó con el pecado. ¿Terminó o no terminó? Terminó con el pecado. Pero, cuando todo Pero esa justicia la recibo por la fe. Yo creí por la fe en que Dios terminó el pecado en el Hijo, en Jesús en la cruz. ¿Usted cree lo mismo? Yo creí por la fe que Dios fue fiel al pacto con Abraham. Fue fiel al pacto con Abraham y Jesús entregó su vida en la cruz y terminó con el pecado. Entonces ahí está Jairo y por la fe yo creo que la justicia de Dios me alcanza. Ahora pregunta. ¿Fue imputada la justicia de Dios a Jairo? ¿Qué dice Idna? ¿Fue imputada la justicia de Dios en Cristo a Jairo? Fue imputada, o sea, el juez dijo, absuelto y ya estoy absuelto. Por la fe, sí, pero la justicia de Dios fue imputada al Hijo, no a mí. Yo por la fe creo en que Dios fue fiel al pacto con Abraham y que el sacrificio de Jesús terminó con el pecado. Por la fe creo en Jesús, pero ¿cuál es la fe que usted cree? Vamos a tomar la cena del Señor en unos momentos. Pero pueden pasar, tengo un testimonio del Espíritu que tomaremos la cena del Señor hasta que esto nos quede claro. O sea que pueden pasar 10 horas aquí, no se preocupe. No, Dios es más paciente con nosotros que el pastor Jairo. Repito esto. Porque esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio y es lo que usted comunica a sus hijos y es lo que usted comunica a sus amigos y es la salvación que usted comunica cuando encuentra gente pagana, gente idólatra, cuando se encuentra con la maldad de esta ciudad. Yo creí en el mensaje del Evangelio que Jesús era entregado como el perfecto sacrificio. Yo creí que Dios era fiel al pacto con Abraham, era fiel en propiciar una justicia en el Hijo, y yo creo que la justicia se cumplió en el Hijo, y por la fe creo que al final seré presentado ante un tribunal que se llama el Tribunal de Cristo. Y en ese tribunal el Señor se levantará para decir: Jairo, estás
absuelto, porque creíste en el sacrificio de mi Hijo. Se da cuenta que la fe nos anticipa en la seguridad de que allá adelante, cuando sea presentado ante el tribunal de Cristo, el Señor se levantará y dirá: Jairo, buen siervo fiel. Hemos revisado desde el momento en que confesaste a Jesús, hemos revisado tu vida caminando en esa fe en Él, y hoy te declaramos absuelto, inocente de todo pecado. Amén. Voy a aplaudir a Jesús. Amén. Yo sé que está aplaudiendo por fe. Y no está mal. Un verso más. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, Romanos 4:6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos solo por creer. Solo por creer. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? He visto familias liberadas. Mi papá era un borracho. A los 11 años, en su ignorancia de casa, de familia, mi abuelo se lo llevó a un prostíbulo y lo entregó a una prostituta para que lo inaugurara como hombre. 11 años tenía mi papá. Hoy tiene muchos problemas físicos, dado que en el pecado de nuestra familia, el abuelo hizo eso con todos los varones. Entre los 11 años y los 21 años mi papá fue borracho, fumador, pagano. Ellos eran cuatreros, robaban ganado. Mi papá fue cuatrero. O sea, de la familia Figueroa no había nada que esperar. Nada. No había nada bueno que le esperara a esta descendencia. No había nada bueno. Pero a los 21 años, por esa gracia y misericordia de Dios que es inexplicable, él sale de su casa, porque eso sí, a misa no se perdían un solo día en misa. Fumaba todo el día, pero iba a misa. Y tomaba todo el día, pero iba a misa. Por lo menos había esa luz. Camino a misa. Mi mamá está en embarazo, yo estoy ahí, 6 meses de embarazo. Camino a misa, juiciositos. Se encontraron con la exposición del Evangelio. Gracias. Tengo que dar gracias a la Alianza Cristiana y Misionera, que se inventó, yo no sé, el pastor se inventó una campaña en el parque. Invitaron a un predicador, Carlos Jiménez. Joven estaba Carlos Jiménez, él ya falleció hace 4 años. Y joven, allí predicando el Evangelio, y ellos se pararon, creyeron, confesaron a Jesús. Al otro día los vecinos, que también eran creyentes, empezaron a darles discipulado. Yo escuché discipulado en la barriga de mi mamá, 3 meses escuché discipulado. O sea, súmele a los 46 años que llevo escuchando el Evangelio 52 veces al año en la iglesia los domingos, súmele 3 meses en el vientre de la mamá.
sea, yo no tengo excusa. Escuché el Evangelio hasta en líquido amniótico. No había esperanza para los Figueroa. No había esperanza. Mi papá fue el primero que se convierte a Cristo y a los 15 días sube al campo donde están mis abuelos, les comparte el Evangelio. Mi abuela inmediatamente entiende, sin saber leer, escribir, ella entiende el mensaje que le lleva a su hijo, toma los ídolos y los saca de su casa, y a partir de ese momento empezaron a creer en el mensaje de la cruz. Y hoy, la tercera generación, tenemos un legado y una esperanza, y la cuarta generación de nosotros tienen un legado y una esperanza, y la quinta generación será indetenible en las naciones. Amén. Por eso dice aquí: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, los de Israel, o también es para nosotros? Porque decimos: a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o estando en la incircuncisión? Y Pablo dice: Abraham, estando sin la ley de Moisés, su fe le fue contada por justicia. A mí nadie me viene a decir que necesito retornar a la Torá y que necesito que me corten el pajarito. Goliat, dice mi esposa. Al pajarito. Entonces nadie me viene a decir: tienes que volver a la ley. Yo quiero hacerlo reír hasta que le entre esto. Y van a venir personas con un fuerte tinte judaizante hasta tu casa. ¿Usted es creyente? Sí. ¿Y usted sigue la ley que es eterna? No, no sigo la ley que es eterna. Ah, pues si no sigues la ley que es eterna, estás fuera del tribunal, no estás absuelto. Tienes que guardar Shabbat, tienes que no comer cochino, tienes que comer kosher. Y esos huevos kosher ahí en Olímpica son carísimos. Caros. Y pare de contar. Diga conmigo: nadie tiene que, no me digan que no puede. Diga conmigo: no me digan que mi Señor no vive. No me digan que mi Señor no es rey. No me digan que mi Señor se levantó de la tumba. No me digan que mi Señor vendrá por segunda vez, porque Él vendrá por segunda vez. Amén. Romanos 10:9, y con esto quiero concluir. Romanos 10:9. ¿Qué dice Pablo en Romanos 10:9? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? ¿De qué somos salvos? Que si confiesas con tu boca que en Jesús se cumplió la fidelidad de Dios al pacto que Dios hizo con Abraham. Él, siendo fiel al pacto, propició para nosotros una salvación tan grande, dice Pablo, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor,
cuando estamos liberando a personas de posesión demoníaca, le preguntamos al Espíritu: ¿confiesas que Jesús es el Señor? Y los demonios no pueden confesar eso, no lo confiesan. ¿Cómo sabemos cuando una persona es libre de un espíritu demoníaco? Porque la persona, volviendo en sí, puede confesar que Jesús es el Señor. Vi la liberación de una señora que era medium. Nunca olvidaré esa liberación. Fue invitada al culto. Fue invitada al culto por primera vez. Recuerdo cuando ella vino con su esposa a nuestro culto en la iglesia. Y cuando el pastor estaba predicando, ella se para a agredir al pastor. Y cuando el pastor reprende el espíritu que le quiere golpear, ella cae al piso. Inmediatamente los espíritus la levantaron del piso como a 50 centímetros del piso, y todos estábamos viendo eso y ¡wow! Si hay demonios, no son cuento. Y yo vi cuando los demonios la levantaron, la hicieron levitar, ella quedó levitando, y luego la empujaron hacia las paredes para golpearla y maltratarla. Y rápidamente, varios de la iglesia fueron y la tomaron, la llevaron a un cuarto toda la noche reprendiendo espíritus. Y pues a mí me gusta mirar esas cosas, ¿no? Entonces me metí al cuarto para ver la liberación, para aprender, porque yo primera vez que... Y cada vez que reprendían un espíritu, botaba una baba completamente circular y que no se estallaba. Cada vez que botaba un espíritu, botaba la posesión, lo hacía en forma de una baba completamente. Yo veía la babita rodando por el piso y no se estallaba. Ese día creí más en el Evangelio. Ese día me di cuenta de que hemos sido salvos en Cristo Jesús. ¿De qué hemos sido salvos? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Vuelvo y pregunto, ¿de qué eres salvo? ¿Eres salvo por la fe? ¿Eres salvo en el presente por la fe de la ley del pecado, de la influencia del pecado? Pero eres salvo escatológicamente de la ira que viene sobre la tierra, de la ira de Dios que viene sobre la tierra. Eres salvo porque vas a ser presentado ante un tribunal, y en ese tribunal el Señor te va a decir: justo, por cuanto la sangre de mi Hijo te bautizó, eres justo. Amén. Hoy, por la fe en el presente, caminamos como justos. Hacemos cosas que corresponden a justos. Yo tengo que diferenciarme de los paganos. Yo tengo que ajustar mi vida social a la justicia de Dios en Cristo, y voy a dejar de hacer muchas cosas que hace la gente del mundo. Y lo hago porque he sido salvado en Cristo, salvado del paganismo de este mundo. Un paréntesis: en la carta a los Gálatas, la justicia Pablo la enseña como la
la comida. Ustedes no se sientan más a la mesa de los paganos a comer de lo sacrificado a los ídolos. Ustedes ahora se sientan a la mesa donde se extiende el pan y el vino que representan su salvación en Cristo. Una cuestión de salvación. ¿De qué me salvó el Señor a mí? ¿O de qué nos salva el Señor a nosotros? Respecto al paganismo, el Señor me salva de seguir a ídolos y dedicar mi vida a adorar al único Dios verdadero. En el momento en que tú te fabriques un ídolo, en ese momento estás compitiendo con la cruz de Cristo. Yo amo a mis hijos, pero yo no puedo hacer de mis hijos mis ídolos. Yo amo a mi esposa, yo no puedo hacer de mi esposa mi ídolo. Yo amo mi trabajo, pero yo no puedo hacer de mi trabajo mi ídolo. Yo amo prosperar, pero yo no puedo hacer de la prosperidad económica mi ídolo. Me salva de la idolatría, del paganismo, del hombre sin Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. Las personas dicen, no creo en Dios. ¿Ha escuchado eso? ¿A quién se lo ha escuchado últimamente? No creo en Dios. Uno lo escucha en la universidad, uno lo escucha en el Transmilenio, uno lo escucha en esta generación. No creo en Dios. No creo en Dios. Yo preguntaría, ¿cuál es el Dios el que no cree? ¿Cuál es el Dios en el que no cree? La próxima vez que usted comparte el Evangelio y alguien le diga, es que no creo en Dios, pregúntele, ¿en cuál Dios no cree? ¿En cuál Dios no cree? Y yo le pregunto a ustedes, ¿y en cuál Dios es en el que ustedes creen? ¿En cuál Dios es en el que ustedes creen? ¿El Dios que hizo pacto con Abraham? ¿Que se revela en Cristo? Las personas dicen, creo en Dios, pero no voy a la iglesia. No necesito la iglesia. ¿Lo ha escuchado? Creo en Dios, pero las iglesias, esos pastores, allá son una manada de hipócritas. Hay tanta hipocresía en la iglesia, hay tanta falsedad, hay tanta mentira. Y tienen razón. Mira al que está a su lado, dígale, la iglesia es un campo minado. ¿Usted sabía que la iglesia es un campo minado? Jesús dijo, trigo y cizaña crecerán juntos. Yo he visto hermanos robando hermanos en la iglesia. Hermanos robando hermanos. Hermanos estafando a hermanos en negocios en la iglesia. Mintiendo en la iglesia. La iglesia es un campo minado. ¿Y por qué es un campo minado? Porque está siendo perfeccionada. Trigo y cizaña vendrán al culto el domingo. Trigo y cizaña participarán de la mesa. Trigo y cizaña. ¿Cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? Cuando ya crece el cultivo, el trigo
se inclina. Por el peso del grano, el trigo se inclina. La cizaña se mantiene erguida. Pero no nos toca a los pastores decir quién es trigo y cizaña. Eso le toca a los ángeles del Señor en el día de la venida del Señor. Amén. Creo en Dios, pero no voy a la iglesia. Ese es un Dios deísta, es un Dios de los epicúreos, de los estoicos, es un Dios del pensamiento griego. Un Dios distante, remoto, despreocupado. Ese era el Dios con el que se encontró Jesús en su evangelio. Ese era el Dios al que Pablo tuvo que enfrentar, pensamiento griego. Muchos de ustedes pueden seguir a Jesús, pero pensar que Dios es distante, remoto, que es despreocupado, que Él no está ni medio entendido de lo que me pasa a mí cada día. Ese no es el Dios que revela a Cristo. El Dios que revela a Cristo es amoroso. El Dios que revela a Cristo sabe cada detalle de mi vida. El Dios que revela a Cristo abre puertas delante de mí para que yo cruce. El Dios que revela a Cristo me ama. El Dios que revela a Cristo me enseña a vivir en un estándar de vida muy alto. Amén. La palabra de Dios, la palabra Dios se reinterpreta a través de la cruz. Ya no es un Dios distante. Se interesa por cada aspecto de mi vida, me cuida y ha prometido estar conmigo hasta el fin. ¿Han leído en la Biblia ese pasaje que dice: la buena obra el Señor empezó en mí, Él la perfeccionará en mí, la perfeccionará hasta el día de su venida? La buena obra que Él empezó en mí. Él empezó una buena obra en mí. A los 6 meses, en el vientre de mi mamá, Él empezó una buena obra en mí. A los 8 años, me hice consciente que necesitaba confesar a Jesús, que debía confesar. Usted dice: pero un niño de 8 años, ¿más santo para dónde? No, yo ya era bien diablito. Yo ya le cajoneaba a mi papá. Me gustaba sacarle las moneditas a escondidas. No estaba echado a perder, pero ya vivía en el pecado. A los 8 años confesó en mí. La buena obra que Él empezó en mí a los 8 años, Él la ha ido perfeccionando por el Espíritu de la promesa, por la palabra, por la iglesia, por otros creyentes que me han aportado a mi edificación en Cristo. La buena obra Él la completará en mí y la perfeccionará hasta el día de su venida. Amén. Dígale que está a su lado: Él está haciendo una buena obra en ti. Él está haciendo una buena obra en ti. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, el Señor me recogerá. Amén. El Señor me recogerá.